Acá tenemos dos preguntas respecto a los niños. Una es en relación a la alimentación y la otra en relación a la educación de los niños. Una dice, ¿cómo iniciará a los niños en el silencio del que usted habla? Ahora vamos a hablar un poco del silencio, porque si no, no se va a entender el tratamiento de esta pregunta. Y la otra es respecto a la alimentación, ¿sí? La alimentación para chicos menores de 6 años. Porque hay una creencia instalada de que los chicos hasta los 6 años tienen que comer carne, cadáveres. Cada uno le da a sus hijos lo que su conciencia le permite, le habilita, ¿no? En cuanto a la alimentación, si la alimentación vegetariana o vegana es equilibrada, quiere decir, está vista con sabiduría y aplicada con sabiduría y equilibrio, no hay ninguna alimentación que la supere. Particularmente, tengo hijos que jamás comieron carne. 2 de ellos, hay una, la mayor, que comió hasta los 2 años. Fue un error. Todavía no estábamos atentos para algunas cosas. Cuando ella tenía 2 años nos dimos cuenta de algunas cosas e intentamos corregir el error. Los otros no. Y sí, la del medio creo que 1 año. El más chico nada. Y tiene 1,93 m el más chico. Algo creció con la alimentación vegetariana. Y los inconvenientes que pudiera tener eventualmente de salud son los inconvenientes que kármicamente le corresponde vivir. Porque no hay una alimentación que haga superhombres. Ni la buena ni la mala alimentación. Hay alimentaciones que asisten de un mejor modo a la evolución del ser y alimentaciones que no interfieren en la evolución del ser. Pero ninguna alimentación hace superhombres. Quiere decir, si ser una buena persona sana, honesta, equilibrada y armónica, tuviera que ver estrictamente con alimentarse de un modo u otro, tendríamos la llave de la felicidad y somos todos unos estúpidos porque la mayor parte del planeta no tiene una buena alimentación. Y realmente no pasa por ahí. Un ser no es un ser bueno o malo por lo que come. Un ser, según que come, está mostrando que es más o menos consciente de algunos aspectos de la realidad. Eso sí es cierto. Un ser que coma cadáveres no va a dejar de evolucionar. Lo que sí va a estar más interferido para asumir su evolución que un ser que no come cadáveres. ¿Por qué? Porque aquellas vibraciones del cadáver que está incorporando a su conciencia están para ser transmutadas. A ver, su conciencia hace lo que puede para limpiarse de la ingesta de un pedazo de cadáver. Pero el otro día se vuelve a comer otro pedazo. Entonces es un juego que no termina nunca. No va a dejar de evolucionar. Un niño que desde el inicio de esa encarnación empieza a ser alimentado con vegetales, es un niño que arranca con una ventaja, que él no tiene que estar limpiando basura de su organismo, no tiene que estar cargando con esta cosa de estar masticando pedazos de cadáveres desde que es chico, desde que es un niñito. Quiere decir, vibratoriamente él está siendo asistido por los padres. Cuando recibe una alimentación de un corte superlativo, diferente, equilibrado, armónico. Entonces es muy importante, es una mentira que los chicos... Hay padres vegetarianos que continuamente, como nos pasó a nosotros, continuamente, hasta los 3 años a una, hasta el año a la otra. A mis 2 hijas, el tercero era un niño. ¿Sí? Les fuimos dando carne, muy poca, pero eran cadáveres igual, no importa si uno le da un pedazo de cadáver cada 4 días o se le da todos los días. El hecho es que uno le está dando eso. Habiendo, y esto es un mea culpa, habiendo transitado cuando era muy chiquito, una adversión terrible por la carne. No había forma de hacérmela comer, me tenían que engañar de todos los modos posibles. Y de un modo muy obtuso, no tuve en cuenta que eso que les podía estar pasando a mis hijas, que de hecho les pasaba, era lo que me pasaba a mí. No tuve la flexibilidad, la lucidez de ponerme a la altura de la situación.
hasta que finalmente pude empezar a trabajar en sentido contrario al error. Eso es importante, siempre estamos a tiempo. Cuando alguno de nosotros perciba que está desviado, equivocado, confundido y empieza a tener claridad, no se contente con haber descubierto el error y de pedir disculpas. No es una cuestión para contentarse. Lo que tenemos que hacer inmediatamente es aprender a trabajar en sentido contrario al error. Eso es rezarse los errores, no solo el darse cuenta y pedir disculpas. Entonces, intentamos revertir ese error con nuestros hijos y empezamos a darle una alimentación lo más elevada que nuestra conciencia nos permitía registrar y entender. Así que ningún chico va a estar anémico, va a tener problemas de crecimiento porque sea vegano o vegetariano, siempre y cuando darle vegetales a un chico no sea darle lechuga y tomate todos los días y nada más, porque lo vamos a enfermar. ¿Se entiende? Una alimentación vegetariana es una alimentación donde están en cuenta, donde son tenidos en cuenta una cantidad amplísima de aspectos vibratorios, energéticos y también nutritivos. Pero tiene que haber un equilibrio. Si nosotros le damos a un chico o nos damos a nosotros mismos una alimentación vegana o vegetariana equilibrada, ¿sí?, la cantidad de beneficios planetarios que estamos estimulando y concretando son inmensos. Primero, que los animales van a poder recibir de nosotros una asistencia evolutiva y no que los sacrifiquemos, que los asesinemos y que los fagocitemos. Y después, que esa vibración del asesinato que cometemos o le pedimos a otro que cometa en nombre nuestro para comernos esos cadáveres, va a empezar a estar fuera de nuestra réplica kármica, de nuestro débito kármico. Entonces, el beneficio es inmenso. Hay personas que van a la carnicería y después van a una marcha contra Monsanto por la soja y no se dan cuenta que Monsanto está arrasando el planeta para criar vacas que después matamos para comerlas y comprarlas en la carnicería. Entonces es una ruptura. Van a una marcha por Monsanto, contra Monsanto, por la soja y después paran el kiosco que está al costado y se comen un choripán. Y todo el corrimiento de las fronteras rurales, la destrucción de los bosques en este planeta, ¿sí?, el cambio ambiental, casi todo está dado por la alimentación humana. Porque cada vez quieren más soja para más cadáveres que después van a ser comidos. ¿Se entiende? 1 hectárea para 2 vacas. En 1 hectárea, ¿saben la de vegetales que se puede realmente sembrar? ¿Saben la alimentación sana? La vibración realmente elevada que podría estar al alcance de la humanidad. Con 1/10 parte de lo que predan los monocultivos, 1/10 parte se podría cultivar vegetales para toda la humanidad, con todas las variedades, y el resto volver gradualmente a hacer un trabajo de parquización, de reinstalación de bosques autóctonos, de recuperación del patrón vital y natural. Miren si el cambio de alimentación no podría permitir un cambio global realmente íntegro. Bien, entonces, en definitiva, si usted cree que esto que le estamos diciendo puede ser confirmado por su conciencia interna, déle una alimentación más adecuada a ese niño, ¿sí? En cuanto al silencio, ¿cómo iniciar a los niños en el silencio del que usted habla? ¿Qué es esto de iniciar a los niños en el silencio? Nosotros no hablamos nunca de iniciar a los niños en el silencio, pero sí hablamos del silencio. Y el silencio es la condición interna de la vida. Los ruidos o los sonidos son parte del aspecto externo de la vida. Y un ser tiene que aprender a percibir esta verdad que es el silencio en términos internos. El ser tiene que aprender a sintonizar esa realidad en términos internos. Él tiene que aprender a buscar conocer ese silencio en términos internos. Tiene que aprender a amar esa condición interna que es el silencio. Y para que no haya confusiones en términos racionales, el silencio no es ausencia de sonido. El silencio no es ausencia de palabra. El silencio es el sonido cuando es necesario y la palabra cuando es necesaria. Entonces, cuando el ser se abre a conocer ese silencio interno,
se abre a ver si puede ser tocado por ese lenguaje silencioso de su alma, de su espíritu, de su campo interno de vida, y él va descubriendo que ese silencio, lejos de ponerlo en un aislamiento, lo conecta más profundamente con la realidad cósmica y con la espiritualidad que él está buscando, a la cual está abierto. Entonces se entiende de qué se trata el silencio y descubre que es una cualidad vibratoria, que es una energía, una condición. Y cuando nosotros hablamos de que los seres tienen que aprender a conocer el silencio, a vivir en silencio, estamos diciendo que tienen que aprender a expresar su conciencia en estos planos, en sintonía con ese matiz, esa condición, esa cualidad del alma, que es silencio, pero no vacío, sino plenitud. Entonces, a medida que el ser va conociendo ese silencio, que empieza a intentar reflejar esa cualidad del silencio en su conciencia se pacifica, su conciencia se armoniza, su conciencia se equilibra. Entonces sus pensamientos empiezan a estar tocados por esa cualidad del silencio. Sus sentimientos también empiezan a expresar esa cualidad del silencio y sus acciones se tornan un reflejo más fiel y equilibrado de aquello que su mente y su centro emocional están sintonizando y empezando a reflejar. Entonces, el silencio no es un mutismo histérico, ni la quietud que empieza a invadir la conciencia es inmovilidad, sino que es equilibrio. El silencio empieza a reflejarse con el equilibrio de pensamientos, con el control adecuado de la palabra. Esa quietud que empieza a presentarse en el ser, instalarse, hace que él empiece a moverse en la existencia, acorde a los ritmos y a los ciclos interiores, y ya no a la compulsividad de las fuerzas externas. Entonces, insistimos, ese silencio no es mutismo, ni esa quietud que tenemos que aprender a instalar es inmovilidad. ¿Se entiende eso? Entonces, de ahí le podemos dar el tratamiento. ¿Cómo iniciar a los niños en el silencio? ¿Qué le vamos a decir? Cállese la boca, no hable, usted tiene que practicar el silencio. No es así. Cuando cualquiera de nosotros quisiera poner a disposición de otro ser algo, primero tiene que vivirlo. Si un ser no puede vivir lo que quiere poner a disposición, es hueco lo que está haciendo. Si nosotros al momento de buscar compartir estas experiencias internas con la gente, no tuviéramos un verdadero registro y vivencia de ellas, no podríamos transmitir nada, no podríamos compartir nada. La gente percibiría que no hay nada ahí. En este lugar donde estamos nosotros sentados se hacen obras de teatro, la gente pensaría que es una obra de teatro, que es lo mismo, ¿entiende? Entonces, no se trata de una obra de teatro, de un guión. Lo que un ser quiere compartir y quiere transmitir, primero tiene que vivirlo, tiene que haberlo profundizado y tiene que ser algo que esté instalado en su conciencia, de un modo profundo, tiene que ser una vivencia para él. Entonces, cuando un padre quiere colocar algo a disposición de un hijo, tiene que haberlo vivido profundamente. Hay padres que dicen, eso no se hace, sin embargo, si no hace eso, hace algo parecido. Y si no lo hace delante del chico, lo hace a la espalda del chico. Y, como decíamos antes, el conocimiento no necesita de la razón. Porque cuando un ser no hace lo que dice, la energía de esa contradicción está presente en él, en todo lo que hace. Cuando un ser es contradictorio, es ambiguo, esa energía la está emanando continuamente, la está irradiando continuamente. Entonces la energía de la contradicción está en el presente. Así él aparentemente hiciera todo bien, así él cumpliera con la normativa aparentemente. Lo que él no puede evitar es que esa energía de inestabilidad, de contradicción, ¿sí?, de irregularidad pueda ser irradiada por él. Eso no lo puede evitar. Un ser no puede evitar nunca irradiar lo que es. Un ser siempre está irradiando lo que es. Entonces, nuestros hijos tienen esa capacidad de percibir, de estar abiertos, de ser sensibles, de poder ser permeados por aquello que genuinamente somos y aquello que genuinamente ya estamos ejerciendo, confirmando como verdad. Entonces, si un ser
quiere realmente asistir a su hijo, lo que tiene que hacer es transitar profundamente el camino interno y espiritual, si eso es lo que él quiere transmitirle a su hijo. Por eso la educación en este planeta es una burla, porque tanto los educadores, ¿sí?, como los padres, que tienen que ser los primeros educadores, solamente teorizan ante los alumnos. Un ser, para educar, tiene que haber transitado la energía de la educación, quiere decir, tiene que haberse abierto a la energía de la educación. Y la energía de la educación no es la que dice el programa del Ministerio de Educación. La energía de la educación es la energía interna que llega a la conciencia para formarnos, para forjarnos, para templarnos, para ampliarnos, para llevarnos a un estado de resonancia superior. Entonces, un ser que entiende la educación como una energía que tiene la función de colaborar con la iluminación y la maduración de la conciencia del otro, si no experimentó esa maduración y esa iluminación en su propia conciencia, no puede hacer nada por el otro. Entonces, para transmitir a nuestro hijo, a nuestros hijos o cualquier otra persona algo en particular, tenemos que haber transitado aquello. Entonces, si un ser quiere que su hijo comprenda la esencia del silencio, él tiene que estar en condiciones de amar ese silencio y de buscarlo genuinamente. Cuando él haya encontrado ese silencio, lo haya realmente palpado, integrado, ¿sí?, cuando él esté amando ese silencio, por haberlo percibido como una condición propia de su alma y de su esencia, entonces eso lo va a estar irradiando sobre su hijo, porque él va a hablar con su hijo con las palabras que ese silencio le ofrezcan a su hijo. Él va a estar actuando con su hijo y sintiendo con su hijo desde esa cualidad interior con la cual entró en sintonía y en comunión. Entonces gradualmente su hijo va a estar siendo educado por las leyes internas. Cuando un ser conoce el silencio, lo que hace es estimular las leyes internas en el otro. Es despertar al otro, es ofrecerle un despertar, ofrecerle estar atento, es estimular al otro mostrándole por dónde. Nadie puede hacer que otro crezca, pero puede interferirlo para encontrar el camino. Del mismo modo, nadie puede hacer que el otro crezca, pero sí puede allanarle el camino para que el otro pueda encontrarlo despejado. Entonces, si el ser encontró la esencia del silencio en sí mismo, cada vez que esté con su hijo, juntos en un sillón mirando la televisión, remontando un barrilete, o simplemente mirando una flor o un pájaro, o saliendo a caminar, o comiendo, él va a estar continuamente estimulando a su hijo para que se edifique como conciencia y se desenvuelva en las leyes espirituales. Porque un padre de esa naturaleza no va a estar hablando estupideces con su hijo. No va a estar diciéndole tonterías, no va a estar diciéndole que tiene que ser más que los demás, ni llegar antes, ni ver si puede tener más que el otro o ostentar mejor. Un padre que conoce el silencio y que ya descubrió que existen otros niveles de conciencia, se cuida muchísimo de que a su hijo le lleguen esas informaciones del modo más simple posible, más genuino posible, más estable posible, y continuamente va a estar atento para actualizarse como padre, quiere decir, para crecer en conciencia y edificar cada vez más un vínculo mejor y más profundo con su realidad interior, y desde ahí ofrecerle siempre la actualización de ese proceso a su hijo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los niños. No una educación doctrinaria, no una educación del consciente izquierdo, no racional, no especulativa, que no se comparen, que no busquen ser más que los demás. Uno tiene que aprender, cuando está con su hijo, a mostrarle que a uno no le interesa compararse con otros, que no le interesa tener más que el otro, que no le interesa saber más que el otro, que no le interesa el otro sino para servirlo. ¿Entienden? Entonces, cuando un hijo esté con nosotros y perciba que, de modo general, siempre estamos atentos para ver cómo servir al otro, eso es lo que vamos a ofrecerle al hijo. ¿Sí?